Hola, buenas noches. Soy el gran maestro José Manuel López Martínez y estoy aquí para comentar la tercera ronda, el resumen de la tercera ronda del Open de Roquetas. Como sabéis hasta ahora, bueno, los que me estáis siguiendo, bueno, primero de todo me gustaría agradecer a toda la gente por la buena acogida que ha tenido mi canal, ¿no? De momento se ha suscrito mucha gente y la gente me está felicitando por los vídeos, con lo cual esto me da mucha motivación y confianza para seguir comentando partidas, comentando torneos y bueno, sobre todo intentaros transmitir mi pasión por el ajedrez, ¿no? Que esto es lo que me mueve más, ¿no? Intentar transmitiros mi pasión y intentar transmitiros realmente, pues eso, lo que me gusta el ajedrez, intentar enseñaros a pensar, ¿no? O, bueno, más que enseñaros, porque es un atrevimiento por mi parte decir enseñaros, sería mostraros la forma en la que yo pienso en ajedrez, ¿no? Que a mí me ha valido, a otras personas a lo mejor no le valen, pero a mí me ha valido, ¿no? Y bueno, pero sobre todo mi filosofía del ajedrez, a la hora de jugar ajedrez, es intentar disfrutar, pasarlo muy bien y no memorizar. No me gusta memorizar, me gusta jugar por lógica, intentar pensar con lógica y bueno, y disfrutar, sobre todo disfrutar. Al final lo importante es disfrutar, ¿no? Y bueno, vamos a empezar el resumen de la ronda 3 del Open de Roquetas. Este torneo, como sabemos, es un Open muy exigente, ¿no? Con dos rondas diarias. Y además hay muchos jugadores bueno, muchos jugadores peligrosos, ¿no? Eh, bueno, muchos jugadores que han venido de diferentes países que son realmente peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, a priori la tercera ronda ya teníamos emparejamientos muy interesantes, ¿no? Bueno, de hecho desde la primera ronda han habido muchas sorpresas y bueno, realmente los jugadores han venido muy preparados a este torneo, todos los jugadores, y han habido muchísimas sorpresas, sobre todo la primera ronda, la segunda algo menos de sorpresas, algunas sorpresas, y hoy han habido también enfrentamientos muy interesantes. Entonces, vamos a ver algunas partidas muy interesantes del torneo, algunos de los enfrentamientos interesantes. Y bueno, posiblemente vamos a ver menos partidas que la anterior vez para que el vídeo no se alargue tanto. Eh, y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a ver las partidas de la ronda de hoy, ¿no? Algunas de las partidas más interesantes. Como es tradicional, voy a empezar por comentar la partida del tablero 1, ¿no? Bueno, el tablero 1 enfrentaba a un jugador que ya ha aparecido varias veces en mi canal, Vitaly Bernatsky. Es un jugador que me gusta mucho cómo juega, ¿no? Muy creativo, muy valiente y que siempre juega a ganar, ¿no? Entonces a mí me gustan los jugadores de ese estilo, jugadores agresivos, jugadores valientes, jugadores sobre todo creativos, ¿no? Y bueno, he mostrado varias partidas en el canal y en esta ronda partida como en el tablero número uno, porque el número uno de ranking había pinchado en la primera ronda y entonces en esta ronda pues jugaba en el tablero uno y se enfrentaba contra un jugador cubano realmente, si soy sincero, no lo conozco. Pero los jugadores cubanos son siempre muy competitivos, muy peligrosos. Entonces, bueno, la partida empezó por el orden de caballo F3 D6. Y entonces en este momento es muy interesante porque los jugadores de ajedrez, a la hora de seleccionar las aperturas, se dejan guiar mucho por las modas. Y cuando digo por las modas me refiero que, digamos que copian mucho a los jugadores de la élite. Y entonces en este caso, Vitaly Bernatsky jugó alfil C4, que alfil C4 es una jugada secundaria, por decirlo de alguna forma, o extraña, pero es una jugada que había empleado en estos días Magnus Carlsen, tanto en el Mundial de Blitz como en el Mundial de Rápidas,
en más de una partida, ¿no? Entonces, la idea del alfil C4, bueno, es una jugada un tanto extraña, pero muy interesante, ¿no? La idea es no meterse en aperturas muy agudas, muy teóricas, como la Najdorf, y buscar una posición más tranquila, ¿no? Jugar alfil C4 y luego enrocar en corto. Hoy de hecho he estado comentando algunas partidas en el canal de YouTube de Chess Magis, y bueno, lo podéis buscar por internet si queréis, Chess Magis, Roquetas, Chess Magis, y bueno, hemos estado comentando un poco esta partida, las sutilezas de la apertura. Y bueno, alfil C4, claro, el problema del alfil C4 en teoría podría ser que te jugasen E6 y te cerrasen el alfil, ¿no? Te cerrasen el alfil, te preparasen una jugada como de 5, pero últimamente E6 y D5 tampoco es tan peligroso. Bueno, el negro empezó por caballo F6, el blanco jugó por D3 y aquí hay dos formas de jugar. Se puede jugar con E6 o con G6, ¿no? El negro empezó con caballo C6, enroque, y ahora podríamos jugar con E6 o con G6, ¿no? El negro escogió la jugada G6. Evidentemente E6 es una jugada también muy interesante y contra este tipo de jugadas normalmente el blanco juega primero puede jugar torre 1, alfil E7 y C3, ¿no? Y la idea, bueno, si el negro juega D5, la idea creo que es básicamente tomar en D5, peón por y alfil B3, ¿no? Y jugar más o menos sólido, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, supongamos que el negro juega en roque corto, pues una idea podría ser o empezar con H3 para que no nos claven el alfil en G4, o bien la jugada de 4 atacando el centro, porque a C4 el alfil va a C2 y ocupa la diagonal más larga, ¿no? El alfil en C2 está ya muy bien colocado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es un poco como jugaría el negro, el blanco contra la jugada de 6, ¿no? En este caso, el negro escogió G6, ¿no? Que también es una jugada muy lógica, ¿no? Desarrollar el alfil por la casilla G7 y luego ya ver lo que hacer, ¿no? El blanco juega torre 1, alfil G7 y C3. Y bueno, la idea del blanco a medio y largo plazo es intentar jugar D4 en buenas condiciones y quedarse con el centro, ¿no? Claro, si por ejemplo el alfil aquí en lugar de C4 estuviera en F1, pues sería todo más fácil, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, el alfil en C4 también puede llegar a ser una pieza buena por la diagonal, ¿no? Entonces la partida continuó por enroque corto. Y aquí el negro muchas veces en estas posiciones tiene una amenaza que es jugar un caballo a 5 para intentar capturar el alfil de casillas blancas, ¿no? Porque si el negro consigue comerse el alfil de casillas blancas, la posición sería buena, ¿no? Porque se quedaría con pareja de alfiles. Es cierto que contra caballo a5, o sea, bueno, el blanco por eso suele jugar en este momento o alfil b3 para caballo a5 poder meterse en c2, o en el caso de la partida el blanco optó por a4, ¿no? Y bueno, la partida realmente es interesante. Aquí el negro escogió la clavada, alfil g4, ya que el blanco no había jugado h3, pues alfil g4. Y claro, ¿qué pasa? Que después de esta clavada, si el blanco juega h3, el negro toma y caballo e5, ¿no? Y a dama de 2, por ejemplo, caballo por c4, y el negro, el blanco se quedaría con una estructura en teoría peor de peones. Y bueno, el negro en principio no estaría mal. Este caballo posiblemente habría que mejorarlo, porque en f6 no está haciendo mucho. Me gustaría posiblemente llevarlo a la casilla c6. Y bueno, creo que el negro más o menos tiene una posición satisfactoria. Tampoco te voy a decir que es una posición ventajosa objetivamente, pero sí que es una posición más o menos cómoda, ¿no? En este caso el blanco prefirió jugar caballo b2
Y el negro aceptó el reto y jugó caballo E5 directamente, ¿no? Provocando al blanco, ¿no? Intentando aprovechar la clavada, ¿no? Entonces, claro, ahora el blanco no puede irse de alfil, porque si se va, caería el peón de D3, ¿no? Con lo cual, hace H3 y el negro hace una jugada en teoría muy interesante, que es caballo por. Claro, ahora si el blanco hace la jugada normal, que es retomar de caballo, el negro no captura en F3, sino que se va de alfil, posiblemente a D7 o a E6, no tengo muy claro, D7, y mantiene la pareja de alfiles, ¿no? Con lo cual la posición, bueno, estaría más o menos bastante bien en negro, no a largo plazo. En lugar de esto, el blanco hace H por G4, el negro come en D2 y el blanco tiene que tomar de caballo para no perder el peón de G4, ¿no? Si hubiera tomado de alfil, para desarrollar el alfil habría caballo por G4, ¿no? Caballo por. Y bueno, es muy interesante porque hasta este momento, si nos fijamos, el blanco ha empleado unos 12 minutos más o menos y el negro un poco más, 25 minutos. Y en este momento es un momento, digamos que bastante crítico, en el sentido de que ha cambiado la posición considerablemente, la estructura, y el negro tiene que ver cómo va a continuar la partida. Yo, comentando esta partida en el directo en el canal de Chessmagis, con mi amigo Raúl, comentaba que realmente este caballo en F6 hemos comentado que este caballo no estaba muy bien y que posiblemente sería mucho más interesante trasladarlo a la casilla de C6, ¿no? Para controlar el centro, ¿no? Y luego ya ver un poco cómo desarrollar las piezas. El negro escogió una jugada, un poco de doble filo. Después de pensar un rato, jugó E5, ¿no? Pero el problema de E5 es que está dejando ciertas debilidades en las casillas blancas, ¿no? Como la casilla de D5. Entonces el blanco juega caballo F1, que tiene la idea de jugar alfil G5. Por ejemplo, si el negro jugase la jugada 6, por decir un ejemplo, alfil G5, H6, alfil por, dama por y caballo E3, y el blanco llegaría a D5, ¿no? Se quedaría con las casillas blancas. Sería una posición más confortable, ¿no? De jugar más cómoda. En su lugar, el negro jugó caballo E8 para mejorar el caballo se dirige a E6, G3, bueno, G3 es una jugada, cuando tiene una estructura con el peón en G4 doblado, es muy típico jugar con G3 y rey G2, ¿no? Para intentar en un momento aprovechar la columna H. También en un momento puedes jugar G5 para ganar espacio, ¿no? Entonces, caballo C7 para caballo E6, caballo E3, y aquí el negro escogió jugar D5, ¿no? Que es la jugada, en teoría, la jugada liberadora de la siciliana, ¿no? Pero esta posición, que es una posición, no es una posición convencional, es una posición un poco rara, el hecho de conseguir D5 tampoco es tan liberador, porque el blanco, después de comer, caballo C4, ¿no? Y ataca el peón D5. Entonces realmente, perdón porque tengo la garganta, no estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo y bueno, cuesta a veces, es acostumbrarse todo, ¿no? Pero el blanco ataca el peón D5, el negro lo defiende y el blanco hace una jugada útil como dama F3, ¿no? Y bueno, en teoría el negro tiene una estructura muy buena, tiene una posición en teoría cómoda, pero sin embargo también es cierto que el blanco no tiene muchos problemas, ¿no? Y tiene y el peón de G4 le da una cierta ventaja de espacio. Entonces me ha gustado mucho cómo ha jugado a partir de aquí el blanco. El negro juega dama de 7 para tener la casilla de 8 para su torre. Y el blanco juega G5. Una jugada que me gusta porque gana espacio, fija los peones del flanco de rey. Y bueno, en un momento dado incluso yo pensaba que si un caballo llega a E4, el caballo de C4, pues puede ser muy molesto, puede haber un ataque muy peligroso. También, por ejemplo, una maniobra como rey G2, torre H1 puede ser molesta, ¿no?
Y aquí el negro, yo hubiera esperado posiblemente la jugada torre de 8, ¿no? Pero el negro cogió B6, que parece interesante, ¿no? Pero tal vez no, yo no lo hubiera hecho, porque el blanco juega E5, A5, y aquí el negro hace una jugada que realmente... O sea, A5 es una jugada para intentar crear debilidades al negro. Aquí posiblemente el negro tenía que haber hecho algo tipo torre de 8 o torre B8 y aguantar. Por eso digo que no tengo claro, que no me gusta que haya jugado el negro B6 porque ha dado este punto de contacto, ¿no? En A5. Y juega B5, pero B5 después de caballo de 2, me parece que el negro se crea una debilidad innecesaria en C5, ¿no? Y el caballo va a E4, que es una casilla muy buena, y realmente la posición blanca me empieza a parecer más cómoda, ¿no? Más fácil de jugar al menos. Torre a D8, caballo E4 y dama C8, ¿no? Y ahora yo esperaría una jugada como, por ejemplo, alfil D2 para torre D1 y luego alfil C1 y acabar el desarrollo, ¿no? Incluso rey G2, pero el blanco juega A6, que es una jugada muy interesante porque de cara a un hipotético final el peón A6 está muy bien y también está, digamos, debilitando el peón de B5, ¿no? Entonces, el negro juega torre 6 y el blanco juega torre A5. Y bueno, como vemos el tiempo, el blanco tiene muchísimo más tiempo que el rival, con lo cual va a intentar, digamos, crear problemas prácticos, ¿no? La partida fue torre B6 defendiendo el peón de B5, porque claro, el cambio torre por A6, torre por B5 favorecería claramente al blanco, ¿no? Porque quedarían los peones A7 y C5 aislados, ¿no? Entonces torre B6 y ahora el blanco hace la jugada torre D1. Y esta es una jugada un tanto extraña, ¿no? Torre D1. Muy extraña porque la torre en teoría está en una columna semiabierta en E1 y la ponemos en D1. Pero el motivo es el siguiente que veremos. El negro tiene poco tiempo y juega alfil F8 para defender C5 y el blanco mete C4. Y bueno, este C4 realmente... Ahora se ve el motivo de la jugada torre D1. Que el peón de D3 quede defendido. Porque ahora no existe la jugada caballo B4 porque el peón de D3 está defendido. Entonces el blanco puede simplemente jugar peón por B5, ¿no? Y gana un peón, ¿no? En cambio, claro, aparte, bueno, esto siempre existe en los temas de caballo F6, ¿no? Pero bueno, peón por, y el problema es que ahora, cuando el caballo se va, torre por, dama por, y el peón de C5 queda muy débil. Alfil E3, y bueno, fijaros además que tiene muy poco tiempo, el negro jugó caballo C6 y torre B5, jugada muy buena. Torre B5. Y bueno, el blanco está claramente presionando, ¿no? El peón de G5 molesta mucho, el peón de C5 está en el aire, y bueno, comió en A6, y aquí el blanco hizo una jugada que me gustó mucho. Fijaros el contexto, que el negro tiene un minuto, y el blanco, en lugar de comer en C5 y dejarle más o menos las opciones fáciles, hace una jugada para crear problemas. Torre B7, ¿no? Y claro, imagino que esta jugada le sentó como un tiro al jugador de negras. Porque claro, tiene que defender el peón y alfil por C5. Y bueno, la posición ya se está tornando muy difícil, ¿no? Con tan poco tiempo, caballo de 4, alfil por, peón por y dama F4. Esta jugada también es muy buena, amenazando torre B8. Torre B6, torre por A7, no podemos cambiar, no debemos cambiar esa torre activa. Torre por B2 y dama E5. Y este dama E5 realmente fue un mazazo, ¿no? Porque fue una jugada muy dura, porque realmente no podemos al mismo tiempo defender el alfil y defender el peón de la entrada en F6, ¿no? Alfil F8, caballo F6, G7, dama E6. Y bueno, una partida muy interesante. Me gustó mucho cómo jugó el blanco, ¿no? En teoría jugó una apertura inofensiva,
pero bueno, luego jugó, digamos, con el tiempo del rival, ¿no? Intentó presionar al rival, intentó tomar decisiones siempre o sea, no dejar decisiones fáciles al contrario, sino siempre mantener la partida abierta, mantener posibilidades para que el rival consumiera más tiempo y pudiera equivocarse, por decirlo de alguna forma, y acabó ganando la partida muy bien, ¿no? Con lo cual ahora mismo con 3 de 3 en muy buena forma se convierte sin duda en el gran favorito para ganar este torneo. El tablero 2, bueno, la podemos ver un poco por encima. La partida de tablero 2 que enfrentó al indio Aronjak, a este jugador no sé de dónde es, Lillanage, no sé exactamente de qué país es, pero jugaba contra el indio Aronjak, ¿no? Y bueno, Aronjak optó por jugar una escandinava que, como veremos, es una apertura que se ha jugado hoy en varias partidas. Y no es una apertura tan típica, al menos en los primeros tableros de los Opens. Entonces, peón por, dama por, caballo c3 y dama d6. Bueno, como sabréis, aquí existe la escandinava con dama 5, la escandinava con dama d6, incluso la escandinava con dama e5 jaque también existe, aunque es más rara, y la escandinava con dama d8, ¿no? En este caso el negro escogió la escandinava con d6, d4, caballo f6, caballo f3 y caballo c6. Bueno, esta jugada posiblemente no, o sea, no es una jugada tan principal, ¿no? Realmente, pero es una jugada que está provocando. O sea, yo básicamente creo que aquí las jugadas principales son c6 o g6, ¿no? Pero claro, caballo c6 es una jugada muy provocativa, ¿no? El negro en un momento puede amagar jugar la idea de alfil g4 y enroque largo, ¿no? Con lo cual, si el blanco no se la tiene muy mirada, es una apertura peligrosa, ¿no? Por ejemplo, creo recordar que yo había jugado estas variantes y creo recordar que había mirado g3, alfil g4, alfil g2, enroque y h3 me parece, me suena. Esto me suena muchísimo. La idea es que si alfil por, tomamos de dama. Y no puede tomar en d4 con el caballo, que sería la pieza ideal, porque come en b7. Y si come en d4 de dama, enroque corto, ¿no? Y aunque hayamos perdido un peón, tenemos un ataque muy interesante, ¿no? Porque esta diagonal estamos atacando fuertemente, ¿no? Quiero recordar que, y bueno, luego hay otras variantes como h3 para no complicarse la vida. Pero vamos, que una jugada como h3 para que no te claven, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que una jugada como... Y luego también creo que existe, si no me equivoco, la jugada de alfil de 3, con la idea de que si alfil g4, jugar caballo de 4. Creo recordar, no estoy seguro. Porque si caballo por... a ver, esto de todas formas, esto es muy complicado todo, porque como veis, aquí hay variantes hay clavadas también con dama de 6. Y bueno, en definitiva, que aquí hay muchas variantes y el blanco lo tiene que tener muy claro, ¿no? Entonces esta caballo c6 pues, no es una jugada principal, pero son el tipo de jugadas que te obligan a jugar muy correcto con blancas, porque si no juegas bien te puedes quedar en una posición mala, ¿no? Y normalmente el negro además se lo ha preparado bien, porque si la ha escogido debe tener algunas ideas. Entonces la partida fue alfil b5. ¿Cuánto tiempo empleó? 15 minutos, sí. Efectivamente, en este momento probablemente estuvo intentando recordar un poco lo que jugaba contra esta variante. Y como no se acordaba mucho, no lo veía claro, optó por jugar una jugada tranquila para evitar las complicaciones, ¿no? Alfil b5
supongo que la idea obviamente es que contra alfil G4 jugar H3 y bueno, y de momento tener el peón de D4 muy defendido, ¿no? Por ejemplo, contra variantes como alfil H5 puedes jugar G4, alfil G6 y caballo E5, ¿no? Y el blanco tiene una iniciativa interesante, ¿no? Porque, bueno, hay ideas con F4, F5, hay, bueno, muchas ideas. Hay ideas con dama F3, con lo cual el blanco se juega de esta forma creo que quedaría bien, más o menos. Pero claro, contra alfil B5 el negro simplemente juega A6 para interrogar al alfil. Y claro, el problema, el blanco tomó. El problema es que si el blanco se va, tiene que calcular la jugada B5, ¿no? Y posiblemente no quiera jugar este tipo de posición, ¿no? Con alfil B7 y enroque largo, ¿no? O E6 y torre de 8. Entonces, el blanco no quiere este tipo de partida, ¿no? Por eso prácticamente está obligado a tomar. Y bueno, ahora el blanco juega D5, ¿no? Si el blanco no jugase D5 y hiciera una jugada lenta, tendría que empezar a preocuparse por jugadas como alfil E6 y enroque largo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso el blanco juega D5 para ganar cierto espacio, dama de 6 y dama de 4. Si el blanco, bueno, sí, dama de 4, la idea es jugar alfil F4, ¿no? Pero parece que de todas formas el negro llega a tiempo con AC5, D por C6 y dama por D4. A ver, obviamente la jugada dama por C6 sería más ambiciosa, pero imagino que en este momento de la partida el blanco, el negro no quiso arriesgar mucho y consideró que con el cambio de damas más o menos la posición ya la equilibraba. Porque bueno, si bien es cierto que su estructura es peor, tiene pareja de alfiles, ¿no? Y bueno, como vemos, esta captura no es posible por alfil B7, ¿no? Entonces el blanco simplemente se enrocó, C5, caballo B3, alfil F5, caballo por, alfil por, se cambiaron peones. Y bueno, el negro, en teoría, si consigue enrocarse con la pareja de alfiles, no tiene que tener ningún tipo de problema, ¿no? Caballo A4 para intentar crear problemas a la torre, con caballo B6, también el peón de A6 puede estar débil. Y el negro entiende que tiene que jugar caballo D5 para evitar ese caballo B6. Alfil D4. Y ya el negro, como no veía muy claro cómo completar el desarrollo, pues decide ceder el alfil, ¿no? Alfil por, caballo por y enroque. Y bueno, la posición, al haber alfiles de distinto color, está bastante igualada, ¿no? Caballo D7, torre C8, caballo B6. Se cambian los caballos y esta posición de alfiles de distinto color pues es muy igualada y firmaron las tablas en pocos movimientos. Bueno, el resumen de esta partida es que digamos que el negro sorprendió al blanco con una defensa, una variante secundaria de la escandinava, con caballo de dama de 6 y caballo C6, y el blanco no lo tenía muy claro y optó por no complicarse la vida, por buscar una posición donde se asegurase no quedar, digamos, peor en la apertura, pero claro, también la posición no daba muchas opciones al blanco tampoco de jugar a ganar y bueno, el resultado lógico pone las tablas. En el tablero 3, esta partida también fue muy interesante, ¿no? De hecho, bueno, esta partida fue una escandinava también. Y esta partida también la he estado comentando en el canal de Chess Magis, ¿no? Aquí el tema es que el negro jugó la variante de dama 5 que posiblemente es la más principal, ¿no? La que más ha jugado a lo largo de la historia, ¿no? Aunque dama de 6 está muy de moda últimamente también, ¿no? Entonces el blanco jugó D4, caballo F6 y alfil D2, que es una variante realmente interesante. Es una variante realmente muy interesante, alfil D2,
porque además con una descubierta, ¿no? Con descubiertas en B5 o en D5, ¿no? En algún momento. Entonces, el negro jugó alfil G4. Claro, el problema de estas posiciones es que el alfil de C8 está mal colocado, ¿no? Entonces, hay que intentarlo sacar como sea de la cadena de peones, fuera de la cadena de peones. Jugar alfil F5 y E6 o alfil G4 y E6. Entonces, claro, alfil G4, el blanco jugó F3. Claro, alfil E2 sería un error posicional, porque estarías cambiando el alfil que de C8, que no sabe muy bien qué hacer con su vida, por el alfil de 2, que es una pieza bastante buena. Entonces, F3, alfil de 7. Claro, el problema de estas posiciones es que si empiezas a hacer jugadas como alfil H5, realmente puede ser que tengas problemas a largo plazo con tu alfil, con ataques del tipo de H4, ¿no? De momento no lo tengo claro, pero digamos que es un tipo de ataque que puede ser molesto, ¿no? Entonces, por eso el negro no se complica la vida y juega alfil de 7, una vez que ha provocado la jugada de F3, que piensa que le puede beneficiar, porque el caballo no puede salir por F3, y el blanco desarrolla el alfil a C4, dama B6. Bueno, el blanco, si nos fijamos, está amenazando una jugada como caballo de 5, ¿no? Ganando la partida. Entonces, dama B6, ataca a 2 peones, pero el blanco simplemente caballo de 2. Y bueno, a ver, comerse este peón de B2 parece muy peligroso. Por lo tanto, el negro simplemente juega E6 desarrollando, enroque y alfil E7. Y aquí el blanco juega rey H1 para apartarse de la diagonal, porque la dama en B6 puede llegar a crear problemas. Enroque, y aquí el blanco juega caballo E4. Aprovecha que el peón está en F3 para mejorar el caballo de C3, que no está haciendo mucho. Caballo C6. Bueno, como decimos siempre, comerse el peón de B2 es muy peligroso, ¿no? Porque la dama puede quedar muy expuesta, ¿no? Entonces por eso no se comió el peón, jugó caballo C6, C3 y caballo A5. Alfil de 3. Y bueno, aquí el blanco nunca quiso comerse el peón de B2 para no meterse en complicaciones con la dama. Y cambió los alfiles de blancas, que en teoría es un cambio posicionalmente bueno, ¿no? Pero como veremos, la partida no es tan sencilla, porque después de este cambio parece que el negro ha conseguido más o menos su objetivo, pero el blanco efectuó la jugada B3 y claro, amenaza C4, ¿no? El negro se va y el blanco hace C4. Y ahora el caballo de A5 está atacado, vuelve a C6 y simplemente la jugada de alfil C3. ¿Y qué pasa ahora? Pues que ahora el blanco en algún momento puede amenazar un D5 para abrir la diagonal del alfil de C3, ¿no? O sea, digamos que es una posición en la que el negro está sólido, pero en la que el blanco tiene un monstruo, el alfil de C3, ¿no? Y entonces el negro jugó torre de 8 y el blanco jugó dama E1. Siempre en algún momento puede amenazar la jugada dama G3 o incluso la jugada de 5, ¿no? Rey H8 y torre de 1. Y ya el blanco sin duda está preparado para amenazar la jugada de 5. Por eso el negro comió, pero claro, si te come el 4 ya el blanco se queda con un centro de peones muy bueno y sigue con el monstruo de C3, ¿no? Con lo cual, bueno, jugó F5 un poco por desesperación, pero después de peón por, torre por torre por peón por D5, como vemos, el blanco gana mucho espacio, abre la diagonal del alfil y prepara la maniobra de caballo F4, caballo 6. La partida no duró muchas jugadas más. Alfil G5, aprovechando que no es posible peón por C6, por dama por D1. Y el blanco jugó torre B1. Y ahora sí que amenaza peón por C6. Se va de caballo y ya el caballo viene a la casilla de 6, ¿no? Alfil por, dama por y torre G8. Y aquí el blanco, bueno, es la típica posición que tienes todo muy bien colocado, todo muy bien, y que tienes que rematar la partida, ¿no? Juega dama E5, dama D6. Y aquí muchas veces se ve la diferencia entre un jugador muy fuerte y uno no tan fuerte. Aquí el blanco jugó torre 1,
que es una jugada buena. ¿Pero por qué? Porque el jugador fuerte entiende muy bien estas transiciones, ¿no? Entiende muy bien cuándo tiene que cambiar damas y cuándo no. Tal vez un jugador no tan fuerte si hubiera intentado ir de dama y se hubiera complicado la partida. Porque hubiera preferido mantener las damas. Pero torre 1, el blanco se da cuenta que aun con el cambio de damas hay muchas debilidades en el campo negro y eso le da una ventaja muy grande. Caballo G6, dama por, peón por y caballo D4. Y el problema es que hay un peón que va a caer. Caballo por D6 porque no puedes comer en D6 por los temas de mate. H8 y caballo por B7. Bueno, y la partida se gana. Bueno, la partida quedó decidida, decidió abandonar. Bueno, esta partida nos demuestra, digamos, que... O sea, la escandinava es una apertura sorprendente, una apertura que peligrosa si no se la conoce el blanco, pero si el blanco tiene las ideas claras, es una apertura que le da una posición más cómoda al blanco, ¿no? Y eso, cuando juegas con un jugador fuerte, es complicado. Entonces, sí que está bien para alguna partida aislada jugar la escandinava, pero no como repertorio principal, ¿no? Y bueno, hoy digamos que como no tengo ya la voz muy bien, ¿no? Y bueno, voy a analizar solo una partida más que me ha llamado la atención, que es la partida que enfrentaba a Vance, que es el campeón del mundo sub-16, como dijimos de hace 2 años, contra Serafín García Moral, que es un jugador muy fuerte de Granada, ¿no? Del que ha hecho tablas esta mañana con un gran maestro, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco la partida para acabar con esto, para ver por un poco por encima. La partida fue una inglesa, variante 5. Esto sería como una siciliana con colores cambiados. Y C6. Bueno, C6 es una de las variantes, digamos, más concretas o más agudas contra este orden. A ver, Avance es un jugador que con blancas juega estas posiciones también con C4. Con lo cual, se supone que también las conoce con negras y puede saber lo que más le molesta, ¿no? Caballo F3, E4, caballo D4, D5, peón por... Bueno, en este momento, por ejemplo, si el blanco come en D5, el negro come en D5. Y bueno, la dama puede ir a H5 muchas veces. Por ejemplo, si E3... si E3, bueno, es que hay muchas jugadas aquí. Se puede jugar, por ejemplo, a C5, caballo C3, dama E5 o dama H5, no, dama E5, perdón. Y bueno, es una posición... Hay muchas partidas, hay mucha teoría y bueno, tienes que conocértelo muy bien esta variante, ¿no? Entonces, por ejemplo, enroque corto, y al final el blanco normalmente acaba jugando con D3 y bueno, son posiciones muy interesantes, ¿no? Que un poco los dos jugadores tienen sus temas, ¿no? Pero en lugar de esto, el blanco hace D3, digamos, presionando rápidamente el centro y se mete, digamos, en las variantes más agudas, ¿no? Dama B6, caballo B3. Claro, dama B6 ataca el caballo de D4, caballo B3 y alfil B4. Y ahora, claro, alfil D2 es prácticamente única, ¿no? Y caballo G4. Bueno, caballo G4 está creando algunos problemas en F2, ¿no? Entonces el blanco se enroca y el negro se mete en una variante muy forzada, ¿no? E3. Como vemos, después del caballo G4, el blanco ya pensó 20 minutos. Por tanto, caballo G4 le cogió por sorpresa. Se jugó en roque y E3, ¿no? Y claro, esta jugada está creando algunos problemas, ¿no? Obviamente tienes que jugar peón por, así por B4, peón por F2, rey H1 y dama por B4. Y llegamos a una posición en la que
el negro, el blanco tiene ventaja de desarrollo, pero a cambio tiene peón de menos y el peón de F2 es un poco molesto y aparte, bueno, el blanco está amenazando la jugada, el negro está amenazando la jugada caballo de 3. Entonces aquí el blanco jugó muy bien, jugó dama de 2, permitiendo el cambio de damas, porque el cambio de damas favorecería claramente al conductor de casillas blancas, porque luego el peón de F2 acabaría cayendo y quedaría en buena posición, ¿no? El negro entiende muy bien que tiene que mantener damas y ahora la partida se vuelve muy loca, ¿no? Evidentemente ya los dos jugadores estaban fuera de preparación porque además, por ejemplo, pensó aquí 12 minutos y dama 7. Y aquí el negro jugó, el blanco se comió el peón y el negro simplemente jugó H5, ¿no? Un poco a todo nada, ¿no? Intentó aprovechar la debilidad del rey negro. Evidentemente la amenaza es jugar H4 y acabar dando mate, ¿no? Y realmente esto, como mínimo, parece peligroso, ¿no? El blanco entró en pánico y jugó D6, dama por D6 y caballo C3. Pero claro, el problema es H4, caballo E4, y ahora, por ejemplo, la jugada peón por no es posible porque hay caballo por D6 jaque, ¿no? Esto es un poco la idea del blanco, ¿no? Por eso a caballo E4, el negro simplemente juega dama E5, y realmente la posición ahora es muy peligrosa, es realmente muy peligrosa, ¿no? El blanco busca el cambio de damas a toda costa, y el negro juega H por G3, dama por E5, caballo por E5, caballo por G3 y caballo G4. Y bueno, parece que se van a cambiar muchas piezas, pero el negro va a quedar un poco mejor, ¿no? Porque aunque no gane material, va a quedar con el alfil de casillas blancas y una estructura muy buena, que es lo que pasó al final. H3, caballo E3, torre por F2, alfil por H3 y bueno, ahora tienes que jugar alfil F3 porque si comes en H3 perderías pieza. Entonces, alfil F3, caballo D7, rey G1 y enroque largo. Y bueno, la posición negra realmente es más cómoda, ¿no? Y bueno, de hecho tiene peón de más, con lo cual es un tema técnico ahora, ¿no? Torre C1, torre H6, muy buena jugada para doblar torres o para pasar a torre G6, torre H2 y caballo E5. Las piezas vienen al ataque, ¿no? Caballo D2 y torre H8. Y bueno, torre H1, F5, el peón Facundo se une a la lucha, rey F2 y F4, ¿no? Y bueno, el problema es que si el negro consigue hacer G5, G4, la partida estará decidida, ¿no? Caballo E4, caballo G4, jaque, rey E1. Obviamente, tomar aquí no solucionaba los problemas, porque alfil por G4, caballo por G4, rey G1, caballo E3, ¿no? Y bueno, la amenaza es torre G6 y entrar, ¿no? Entonces, rey E1 y alfil G2, bueno, torre por y caballo F2. Bueno, el negro está amenazando la jugada torre H1, caballo F2, caballo E5, torre C5, torre 6 y bueno. El blanco más o menos defendió bien las amenazas, pero al final de cuentas siempre tiene un peón de menos, entonces es un tema técnico, ¿no? Torre 1, B6, torre 8, torre 1 y torre H8, ¿no? Y bueno, al final la partida, claro, el problema es que el blanco, el negro tenía muchas amenazas, ¿no? Ahora la entrada en H2 es una amenaza bastante molesta, caballo F3, caballo G4, rey G1 y torre H6. De todas formas, el blanco, dentro de las dificultades, está aguantando bien las amenazas. A4, rey B7, caballo E4, A5, fijando los peones, ¿no? B3, torre G6, caballo G5, caballo E5.
y ya, bueno, estas simplificaciones le acercan al negro a la victoria, ¿no? Caballo por, jaque, rey de 1 y G5. Rey de 2, G4, caballo 5, bueno, podrías haber jugado G3, pero no quiere entregar el peón de D5 de momento y juega caballo de 5, caballo por C6 y F3. C3 y bueno, todo viene forzado, ¿no? El blanco intenta buscar algún tema de continuo, pero torre por E2, rey aquí y F2 y bueno, al final la partida acabó con victoria por el negro. Bueno, una partida que parece que el negro, digamos, estaba bien preparado. Bueno, claro, hay que destacar que la apertura que escogió el blanco es la apertura que también juega el blanco, el negro, cuando juega con blancas. Entonces, seguro que conoce las sutilezas. Y le metió una variante muy peligrosa y Serafín no se la conocía muy bien, perdió un peón y luego lo acabó definiendo bien técnicamente. Entonces, contra estos jugadores jóvenes, si te cazan en la apertura es muy complicado jugar. Y bueno, esto es un poco el resumen de hoy. Seguro que han habido más sorpresas, pero hoy mi garganta no está para más. He visto, bueno, por ejemplo, hay alguna sorpresa como la derrota de Fiorito con Fernando Leiva, con Gianmarco Leiva. Pero bueno, hoy no, mi garganta digamos que no está para más. Y mañana pues seguiremos con el resumen de las rondas. Espero que os haya gustado, que os sirva para seguir un poco el torneo, este maravilloso torneo, y que os guste la forma de comentar, mi forma de comentar las partidas, centrada sobre todo en el análisis de los planes, de las jugadas, pero sin el módulo. Quiero explicar el punto de vista humano, ¿no? Cómo piensa un humano desde dentro, ¿no? Sin la información del módulo, ¿no? Porque el módulo condiciona mucho. Y bueno, cualquier comentario, cualquier cosa lo podéis dejar en la caja de los comentarios y bueno, yo os lo responderé o bueno, intentaré de alguna forma mejorar, porque estoy recién empezando en este mundillo y me gusta mucho difundir el ajedrez, promover el ajedrez, comentar y voy a intentar aprender y hacerlo cada vez mejor. Un abrazo, que paséis unas buenas noches y bueno, mañana nos vemos en el siguiente resumen. Un abrazo, chao, chao, chao.